Es difícil imaginarse o entender cómo un lugar con tanta gente nos puede definir como si fuese una parte de cada una y que si nos juntamos podemos conseguir la integridad del espacio. Por un momento, las diferencias desaparecen, las clases sociales no existen, no hay privilegios y todas somos lo mismo. Pensamos, sentimos y luchamos por algo que nos hermana. Es el único lugar donde verdaderamente sentís que es tu espacio, es tu momento, es tu voz y sos más fuerte que en cualquier otro lugar. Nadie puede pararte. Es también el espacio físico el que acompaña este sentimiento. El Congreso deja sus luces cálidas por unas violetas, demostrando así que no es un día más. El edificio y las calles son las mismas, pero no se siente igual que transitarlas en un día normal. La contención que me genera estar allí rodeada es similar a la que siento al estar con mis amigos. El apoyo es el mismo y las ganas de estar en ese lugar también. Las calles vacías pasan a estar repletas de carteles que gritan por justicia e igualdad, y por miles de voces que también lo exigen. En los inicios del siglo XX, las marchas ya comenzaron a surgir, pero cada vez fue más la gente involucrada. Las mujeres son siempre bienvenidas y ese siempre será su lugar para expresarse. A los 14 años fue la primera vez que asistí y desde el primer momento que llegué pude sentir que también ese era mi lugar. No importaba mi edad, ya era parte. Me sentí tan bien. Era chica, pero eso no quitaba la contención y la pertenencia que me generó el estar allá. No quise dejar de ir y hasta el día de hoy me sigo sintiendo como ese primer instante en donde llegué a la Plaza Congreso. Esa apropiación nunca se perdió y ese sentimiento de creer que no habría otro lugar en donde pudiese sentirme de esa misma manera, tan protegida y cuidada por las demás, tampoco. Los subtes repletos, los sonidos de los bombos, el rico y tentador olor a comida, generan el sentimiento de llegada a mi lugar. Pero creo que no todos podemos compartir esta misma sensación. Hay una parte de la sociedad que no le es fácil sentirse representada al igual que nos sentimos nosotras. Se perciben como en un lugar desconocido, y eso no lo ven solo las mismas personas, sino que desde la interioridad de la marcha se puede notar cómo estas personas son ajenas a la lucha y nunca podrían llegar a entenderla o sentirse parte por más que lo sigan intentando. Es nuestro espacio y no hay nadie que pueda sacárnoslo. Somos las únicas que en esos momentos podemos llegar a sentir ese territorio como propio. Aunque no lo sea, lo conocemos. Conocemos esas calles como nadie lo hace y fue creado por y para nosotras. Nos sentimos bien estando ahí. Y por más que haya gente que no puede estar físicamente o que su voz no se escuche, siempre estarán presentes, no solo en nuestra memoria, sino que también en los gritos de nuestras voces. Nunca dejará de ser el lugar de las que ya no están. El lugar vacío siempre se sentirá, y cuando pase lo mismo con nosotras, estará el recuerdo vivo y serán ellas las que continúen yendo, pidiendo, luchando y exigiendo por lo que alguna vez pedimos nosotras, en el lugar que en un momento fue nuestro y ahora pasará a ser de ellas. Se quiera o no, ya está construido por la sociedad que durante las marchas feministas ese es solamente nuestro lugar, el lugar donde todo empezó y donde queremos que continúe, el lugar donde nos sentimos protegidas y acompañadas, y nos gustaría sentir por alguna vez que hay un espacio que tenemos como propio, que fuimos nosotras las que logramos conseguirlo y que nadie puede sacarnos, sin importar el peligro y miedo que nos quisieron intuir desde que éramos chicas. Este es nuestro lugar y el lugar de todas nosotras.